Bueno, tenemos el agrado de presentar a Ricardo Foster. Ha venido a presentar su último libro. Ha sido profesor de nuestra universidad durante muchos años, hace ya tiempo, y tenemos el orgullo de tenerlo nuevamente entre nosotros. Ricardo, a mí me gustaría preguntarte y quisiera una reflexión en el actual contexto de la globalización neoliberal, el perfil ideológico que ha cambiado tanto en Latinoamérica, en los gobiernos de Latinoamérica, o en algunos por lo menos gobiernos de Latinoamérica, y podríamos decir también, no con tanto énfasis, en los Estados Unidos de América. ¿Cuál es la reflexión que cabería al respecto? A ver, las experiencias sudamericanas que comenzaron con Hugo Chávez el último año del siglo pasado y que después se extendieron a lo largo de 15 años y que todavía tiene algunos momentos claves que subsisten, como la experiencia boliviana, la ecuatoriana, con más dificultad la venezolana, fueron experiencias a contracorriente de la hegemonía global del neoliberalismo. Es decir, lo que se intentó en América Latina, después de atravesar en nuestro continente el funcionamiento específico de un proyecto neoliberal y lo que significó y sus consecuencias, daño social, miseria, pobreza, exclusión, concentración de la riqueza, reprimarización de las economías, extranjerización de las economías, desindustrialización en el caso argentino, estallido social, diciembre del 2001. Después de haber vivido el hecho de haber sido laboratorio neoliberal en América del Sur y a contracorriente se construyeron experiencias democrático-populares muy interesantes, muy desafiantes, que de alguna manera se enfrentaron a los poderes reales, a la estructura de un mundo dominada casi de manera total por lo que se llama la financiarización del capitalismo. Nosotros buscamos reconstruir trama industrial, reconstruir derechos, volver a juntar lo que se había escindido, lo social con los derechos civiles, volver a pensar en un país que incluya y no que excluya, volver a pensar proyectos de democratización de la vida de la sociedad y reinstalamos incluso palabras que habían sido olvidadas, la palabra igualdad, o también recuperamos el rol del Estado como un instrumento sin el cual las sociedades se hacen más injustas, más desiguales, porque no es que el Estado desaparece con el neoliberalismo, se convierte exclusivamente en una herramienta que funciona para ampliar los beneficios de las grandes corporaciones económicas. En cambio, cuando el Estado, en experiencias de ampliación de derechos y de matriz popular, opera protegiendo a los más débiles, bueno, la idea de ese Estado implica un involucramiento en la vida económica, implica pensar, proyectar, planificar la vida de las sociedades en función de los intereses de las mayorías y no de los intereses de pequeños y reducidos grupos. Entonces, claro, haber cometido la osadía de desafiar a los poderes globales, a los poderes imperiales, internos y externos, de desafiar una tasa de rentabilidad que tendía a ser cada vez más desigual la distribución de la riqueza en nuestras sociedades, volver a colocar al Estado como un instrumento clave en la disputa entre los asalariados y el capital, volver a pensar al Estado como un planificador de la vida económica, era herejía, fue herejía. Por eso los poderes reales trataron de todos los modos posibles de debilitar, de horadar, de condicionar los proyectos democráticos populares en Sudamérica, el poder mediático, el poder judicial, los poderes financieros, hicieron lo imposible por limitar este proceso de expansión de una época que a mí me resulta extraordinariamente vital de la vida sudamericana. A ver, veníamos de 2 décadas muy complejas en nuestro país y en nuestro continente. Habíamos salido de la noche de la dictadura, habíamos confiado que la entrada a la democracia significaba también
la reconstrucción de la vida social, política, cultural, institucional, y descubrimos, sobre todo desde mediados de la década del 80, que se escindía el Estado de Derecho del orden económico, que mientras valorábamos como algo fundamental el Estado de Derecho después de haber atravesado el terrorismo de Estado, veíamos cómo el orden social iba velozmente detrás de un proyecto neoliberal que hizo de las sociedades latinoamericanas las más desiguales del planeta. No las más pobres, porque el África fue más pobre, pero sí las más desiguales. Entonces creo que esto siempre hay que leerlo a la hora de analizar las experiencias vividas. Y lo que estamos observando en este momento es que en dos países claves de nuestro continente, una restauración neoliberal como la que se está operando en Brasil y en la Argentina pone en riesgo al conjunto de este proyecto global y continental, más que global, que se desarrolló en América Latina. Después, obviamente, habrá que analizar los motivos, qué sucedió para que en Brasil y en la Argentina, que creo que las situaciones son diferentes, pero qué sucedió para que reconstruyeran poder y hegemonía aquellos que habían sido en parte desplazados por los gobiernos populares. Y esto tiene que ver también con lo que está pasando a nivel global. Es una paradoja, porque me parece que a nivel global hay una crisis de legitimidad del neoliberalismo y que los gobiernos de Macri y de Temer están yendo a contracorriente de esa crisis de legitimidad que se expresó, por un lado, en el voto del Brexit en Gran Bretaña y que se acaba de expresar de manera mucho más impactante con el triunfo de Trump en Estados Unidos. No porque Trump sea un demócrata, ni mucho menos, no porque es un personaje horrible desde todo punto de vista, pero sí es el síntoma de una crisis de legitimidad de un sistema económico-financiero que ha dañado fuertemente a los asalariados en Estados Unidos, a esa vieja clase obrera blanca, ni hablar de las minorías todavía más débiles, pero que ha cambiado la matriz histórica de los Estados Unidos de posguerra, lo que se llamó en Europa los 30 gloriosos años del estado de bienestar, que en Estados Unidos fue New Deal, Roosevelt, los derechos civiles de la década del 60, y que en Europa significó la construcción durante 3 décadas de un tipo de sociedades mucho más igualitarias. Eso fue desmontado sistemáticamente desde Reagan y Thatcher al final de los 70 y los primeros años 80, y se expandió como una especie de huracán destructivo a nivel global. Y hoy las propias sociedades centrales, los propios países desarrollados, están viendo las consecuencias de políticas que son profundamente injustas, profundamente dañinas, constructoras de una desigualdad inédita en la historia de la humanidad. Nunca fue más desigual la humanidad como en este momento. Un puñado de fortunas son, cuando digo un puñado, un centenar, no mucho más, son los dueños del 50% de la renta total de la humanidad, de la riqueza que produce la humanidad. Es inconmensurable. Y en nuestro país, con mucho esfuerzo, durante 12 años, se intentó ir hacia otro lado, se intentó recuperar la vieja tradición igualitarista que en nuestro país nació incipientemente con el irigoyenismo, pero que realmente metabolizó con el primer peronismo, y que después durante varias décadas significó un conflicto nunca resuelto en nuestra sociedad, que en realidad se resolvió de la forma más espantosa con el terrorismo de Estado y el Plan Martínez de Oz. Y después, durante los años democráticos, el proyecto Martínez de Oz y el terrorismo de Estado condicionó la vida argentina hasta que la llegada post-crisis del 2001 de Néstor Kirchner instaló lo que parecía que ya no se podía volver a instalar en nuestro país, que fue un proyecto de redistribución, de reconstrucción del Estado, de reconstrucción de lo público, de reconstrucción del trabajo, de reindustrialización, de latinoamericanización, que era una asignatura pendiente de la vida política argentina, salvo aquella frase histórica de Perón: el 2000 nos encontrará unidos o dominados a los latinoamericanos, que no era más que una bella retórica, una ilusión. Me parece que los últimos 12 años fueron un giro sorprendente en relación a América Latina. Bueno,
ensanchar el Mercosur, la creación de la UNASUR, la alianza estratégica profundizada con Brasil, el surgimiento de liderazgos absolutamente sorprendentes en nuestro continente, como no había sucedido de ese modo en el mismo momento nunca, ¿no? Chávez, Lula, Néstor y Cristina, Evo, Correa, la verdad que es sorprendente. Yo recuerdo una conversación con Rafael Correa y él me decía, la historia no es simplemente un camino lineal, ni está definida desde la causalidad. En la historia hay azares. ¿Qué mayor azar que estos personajes? Me decía Correa, como Lula, como Néstor, como Chávez y como Evo, ¿no? Y yo le agregué, bueno, como vos, se hayan conjurado y hayan confluido en el mismo momento histórico. Esto para, en medio de una experiencia de contrarrevolución neoliberal en nuestro país, no quedar absorbidos por el pesimismo. Es decir, la experiencia de estos últimos años ha sido una experiencia muy intensa, ha sido creadora de derechos, también ha sido creadora de conciencia. Hay que tener cuidado no hablar de la sociedad en abstracto. Creo que hay una infinidad de argentinos y argentinas que no se sienten de ninguna manera expresados por las políticas que viene desplegando el macrismo. Creo que hay enormes dificultades también en el campo popular para salir de una derrota política que tiene consecuencias muy graves porque, vos lo decías, la velocidad con la que la derecha y los poderes reales son capaces de destruir lo que se ha construido y de imponer de nuevo un proyecto de distribución regresiva de la renta, están a la vista, y el endeudamiento, y la apertura de importaciones, y la pérdida de puestos de trabajo, y la desinversión en educación, en ciencia y en tecnología. Todo eso está a la vista, el daño es rapidísimo, la construcción del daño es mucho más rápida que el proceso trabajoso de reinventar un país, de refundarlo, porque prácticamente Néstor Kirchner refundó un país que estaba desfondado no solo económicamente, desfondado a nivel institucional, a nivel de sus prácticas. El 2001 fue el punto de ruptura de una sociedad que estaba desmadrada, como dicen los mexicanos. Recordarás las colas en las embajadas con miles de jóvenes que tenían alguna chance de utilizar la partida de nacimiento de sus abuelos para ver si podían irse a España, a Francia, a Italia, donde fuera, con tal de construir un futuro que en la Argentina ya no existía, digamos, como un síntoma de lo que estaba pasando. Y el proceso de reformulación. Pero claro, seguimos bajo una hegemonía global del neoliberalismo. Y a su vez, el neoliberalismo no es solamente una construcción económica ligada a la financiarización, a la especulación y a la secundarización de lo que podríamos llamar un capitalismo productivo, sino que es también una construcción cultural fenomenal, enorme, potente, y su vanguardia en términos simbólicos, culturales e ideológicos, su fábrica de subjetividad, como me gusta llamarla, han sido los grandes medios de comunicación, la industria de la cultura, esa sociedad del espectáculo que tienen los medios de comunicación un artífice central, porque para convencer a una sociedad de vivir bajo las condiciones que el neoliberalismo le impone a la sociedad, tenés que construir un dispositivo, una máquina productora de fantasía y de ficción que opere como una realidad virtual que es vivida como realidad material por una parte importante de la sociedad, que acepte un orden como es el orden neoliberal. Entonces, bueno, todo eso hay que tratar de ponerlo sobre la mesa, discutirlo, analizarlo, tratar de dar cuenta de una época extremadamente compleja, ¿no? Ahora, es evidente que hay errores que se han cometido y que se debiera analizar con profundidad, porque proyectos que se estaban consolidando desde el punto de vista político y económico en muchos países de Latinoamérica vemos nosotros cómo han fracasado, más allá de todas las connotaciones positivas que tuvo el periodo que tuvieron vigencia. Evidentemente el poder también hegemónico con el que estamos nosotros enfrentados,
es un poder extraordinario desde todo punto de vista, con la ayuda de los grandes medios, de la tecnología, etc. Y habría que hacer algún análisis al respecto también. Sí. ¿Cuáles fueron los errores que se cometieron para permitir que nuevamente se instaurara o se comiencen a instaurar los modelos neoliberales o los proyectos neoliberales en Latinoamérica, sobre todo? A ver, uno podría plantearlos en distintos niveles, ¿no? Hay un nivel que vamos a ponerlo en el plano político simbólico, que es el problema que se guarda en la emergencia de liderazgos potentes. Es decir, los liderazgos son claves en los proyectos popular democráticos. Sería inimaginable un proyecto que intente transformar una sociedad, que intente representar a las grandes mayorías populares, que no contuviera dentro suyo a una figura de estatura, carismática, capaz de interpelar a su sociedad. Digo, por eso yo hacía referencia a que estos años y estos proyectos tuvieron cada uno de ellos liderazgos muy potentes. No hay nada más difícil que las transferencias, que las continuidades de esos proyectos cuando por distintos motivos, algunos pueden ser biológicos y otros constitucionales, le impiden a esos líderes seguir siendo los que se ponen a la cabeza de los procesos de transformación. Tuvimos la fatalidad y la desgracia de la muerte prematura de Chávez y la muerte prematura de Néstor Kirchner. Pero después tuvimos las limitaciones constitucionales, jurídicas, o los errores a la hora de elegir, como fue el caso brasilero con Dilma Rousseff. Uno pensó que allí había una gran virtud. Lula, que era un líder poderoso, había logrado hacer algo que es difícil, transferir a otro la continuidad de un proyecto. Y sin embargo esa transferencia no funcionó como debería haber funcionado, porque Dilma leyó de otra manera lo que estaba sucediendo en la sociedad brasilera, aceptó que el modelo económico de la financiarización tenía que seguir desplegándose en el Brasil, retrocedió muchísimo pensando que de esa manera iba a calmar a las fieras y lo único que logró fue hacerlas más violentas, digamos, en su búsqueda de destitución, y finalmente fue el golpe de Estado y la destitución. En el caso argentino me parece que hay otras características para analizar. Quizás, volviendo a lo que estábamos planteando, nunca se pudo terminar de resolver de una manera valiosa, interesante, la continuidad. Creo que se cometieron errores políticos muy groseros, incluso a la hora de elegir el candidato, de no constituir, una vez tomada esa decisión, hacer de esa decisión lo más importante y poner todo en función de generar las condiciones para que ese candidato pudiese ganar las elecciones, una cierta mezquindad a la hora de abrir, ¿no?, un espacio político que, bueno, por las circunstancias de la vida constitucional no podía aspirar a un tercer periodo de Cristina. Entonces allí se volvía necesario construir los mecanismos de una continuidad que, bueno, iba a tener el gran problema de resolver nada más ni nada menos que el reemplazo de un liderazgo tan potente como es el liderazgo de Cristina. Creo que los caminos que se eligieron no fueron felices, creo que el modo como se resolvió la interna del peronismo y del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires fue muy gravosa, muy complicada. La campaña, sobre todo en la primera vuelta del Frente para la Victoria de Scioli, fue una campaña muy pobre, sin apoyos reales, recién en el balotaje y sobre todo por la irrupción de lo que yo llamo la militancia silvestre, el kirchnerismo silvestre, el ciudadano de a pie, que prácticamente se puso la campaña al hombro y que Scioli incluso comenzó a cambiar también su discurso y comprendió que había que confrontar con el modelo que significaba el macrismo y que en esa confrontación se construía también su propia legitimidad. No alcanzó. A veces pienso que si nos daban una semana más, esos dos puntos se podían alcanzar. Lo que muestra que en verdad no es que hubo y hay una suerte de hegemonía salvaje de una mayoría impresionante de la sociedad argentina
que mira el mundo a través de la política de Cambiemos, ni que cree que Macri es un presidente extraordinario. Es más, creo que incluso muchos de los votantes de Macri votaron reactivamente. También hay que comprender que hubo una batalla en la que quedamos a mitad de camino, cruzando el río, que fue la batalla de los medios de comunicación, que tuvo que ver con un momento muy importante como fue la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales, pero también la imposibilidad de desplegarla de una manera mucho más intensa, más rica, más federal, con mejores instrumentos, con una capacidad cierta de disputar parte de ese espacio que en la Argentina siguió siendo dominado por los grupos corporativos, ¿no? Ahí hay un tema no menor, no solo de la Argentina, sino de las sociedades globales y en América Latina extremadamente grave, que es la concentración mediática que a su vez responde directamente al proyecto neoliberal, la Red o Globo en Brasil, Televisa en México, el Grupo Clarín en Argentina, para tomar los tres países más grandes en términos económicos sociales de América Latina, están absolutamente dominados por la misma lógica, ¿no? Una concentración brutal de los medios de comunicación que construyen opinión pública, sentido común, que inciden directamente sobre la masa crítica de la sociedad. Eso no significa, por supuesto, que no se los pueda quebrar en algún momento, que no se pueda ganar una elección. Cristina ganó contra los medios, Lula ganó contra los medios, Evo lo mismo, Correa lo mismo, pero tienen una capacidad de horadación. Son como esas bombas de tiempo que están preparadas para ir estallando cada tanto. Bueno, uno tiene que pensar que los medios de comunicación son como el agua. Uno cuando tiene sed no se pregunta por la composición química del agua, toma un vaso de agua. Cuando se baña no analiza la ingeniería que permite que llegue el agua hasta la ducha. Los medios de comunicación se convirtieron en algo que conviven con nosotros, son como parte de nuestra vida cotidiana, se despiertan con nosotros, se acuestan con nosotros, educan a nuestros hijos, se meten en el interior de nuestra manera de ver la realidad, construyen realidad. Bueno, es una fuerza muy potente. A eso hay que agregarle otro elemento para nada menor, que tiene que ver con el consumo. No cabe duda que los proyectos que se vivieron en Sudamérica fueron proyectos de ampliación de ciudadanía, de ampliación de derechos, y también contuvieron dentro suyo algo muy básico, que es un proceso de movilidad social ascendente. En algunos países literalmente se hicieron visibles los que permanecían invisibles, se construyeron derechos que eran inexistentes. Venezuela atravesó la experiencia del primer peronismo con el chavismo. La experiencia de Lula en Brasil generó una nueva clase media brasilera. En Bolivia el gobierno de Evo generó una movilidad social ascendente impresionante, y cada uno de estos países generaron cambios sociales significativos. Entonces la pregunta es, ¿y entonces por qué se producen las derrotas electorales? Porque el consumo no hace más virtuoso al individuo. El consumo cambia la sensibilidad, la manera de ver el mundo. El consumo tiene que ver con el instante, con el aquí y ahora, no tiene que ver con la pertenencia, el arraigo, el origen, la memoria. El consumo es un problema, pero a su vez es imprescindible, porque si no hay mercado interno y no hay acceso al consumo, no hay industrialización. Y si no hay industrialización, no hay sustitución de importaciones, volvemos a la historia de siempre. Y sin embargo, no hemos sido capaces, no es fácil, de construir los mecanismos compensatorios, los mecanismos simbólicos, culturales, que compensen justamente esta metamorfosis que genera la entrada a la lógica del consumo, que tiene una capacidad de meterse en la interioridad de las personas, de producir formas nuevas de subjetividad y de subjetivación. Creo que era García Linera el que decía: no nos dimos cuenta que en el mismo momento en que construíamos políticas que mejoraban las condiciones de vida de quienes antes vivían muy mal, y que eso significaba acceso a formas de consumo que antes no habían conocido, también comenzaba a cambiar su mentalidad. Todo esto nos sirve de experiencia,
digamos, para una nueva oportunidad. Hay que ensanchar otras prácticas, de la misma manera que en el caso argentino, si bien se hicieron muchas cosas, no se avanzó más intensamente en las experiencias de economía social, por ejemplo, o no se logró cambiar la estructura económica del país. Este es un punto no menor. Se avanzó, se logró reconstruir parte de un aparato productivo que había sido liquidado desde la dictadura a la convertibilidad, pero seguimos siendo dependientes de una renta compleja como es la renta sojera, no se pudo cambiar el sistema financiero, no se cambió el sistema impositivo. Son las debilidades de un proyecto que se enfrenta a estructuras muy poderosas. Yo me acuerdo cuando fue el conflicto de la 125, los grupos que se ponían a la izquierda del kirchnerismo y que paradójicamente acompañaron a la sociedad rural en su lucha, le criticaban al gobierno porque no iba contra la renta financiera. Uno decía, pero hermano, estamos disputando quizás la renta simbólica y materialmente más significativa de la Argentina, como es la renta agraria, y vos me estás hablando de la renta financiera o de la renta minera. Bueno, hubo enfrentamientos con núcleos corporativos muy duros de la sociedad argentina. El agrario, el mediático, el judicial, y eso no es fácil. Eso tiene costos, eso tiene enormes dificultades y a su vez también, por supuesto, los cambios en la región. Brasil hace 3 años que viene hundiéndose en términos económicos y Brasil es el socio sin el cual la Argentina difícilmente logra expandirse. Y después seguramente también, y esto ya corre por otro lado, ¿no? Pero el 54% del 2011 produjo un efecto que yo llamo gardeliano. Nos creímos Gardel. Y ahí me parece que se perdió de vista que las sociedades contemporáneas son extremadamente complejas, extremadamente volubles, que las lealtades electorales son muchas veces fugaces, que tienen que ver con estados de ánimo. Veníamos de ese año impresionante en todo sentido que fue el 2010, impresionante, inigualable en la historia argentina, que tuvo el bicentenario, que tuvo la muerte de Néstor Kirchner, en fin, que provocó lo que provocó en la sociedad argentina y que está en la base también de lo que significó el triunfo electoral del 2011, incluso también con una recuperación económica, una serie de circunstancias. Quizás no se aprovechó el impacto de ese triunfo para construir otro tipo de políticas, incluso comunicacionales, incluso de mayor amplitud, de mayor apertura, incluso ir a una reforma constitucional cuando se podía ir a una reforma constitucional, pero no para plantear la reelección, sino para plantear algo fundamental, que si no haces un cambio de las estructuras de la carta que le da sustento legal a la organización de una sociedad, todos los otros cambios siempre son endebles, ¿no? Y lo que demuestra el macrismo es que en realidad puede avanzar porque no hay en la estructura legal nada que le impida avanzar. Y si llega a verlo, no le prestan demasiada atención. Entonces, a tu pregunta, la respondo de esta manera, que no es decir los errores fueron estos, sino que hay un cúmulo de circunstancias que implica que no nos olvidemos. Hagamos un pequeño recuento histórico. Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fueron los de más larga duración de un proyecto democrático popular en la historia argentina. El primer radicalismo, el irigoyenismo, tuvo 6 años con Irigoyen, después vinieron los 6 años de Alvear, que fue un giro hacia el antipersonalismo, un radicalismo más liberal de derecha, después vinieron los 2 años de Irigoyen, golpe de Estado. Es decir, el ciclo de Irigoyen no duró lo que uno imagina. La salida ya del gobierno del primer Irigoyen implicó un cambio en la Argentina. El primer peronismo tuvo una duración de 10 años, ¿no? Del 45 al 55, en realidad de febrero del 46 propiamente, ¿no? A septiembre del 55. Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner cerraron un ciclo de 12 años perdiendo una elección
por 2 puntos, con casi el 49% del electorado, y con un acto de despedida como no había sucedido nunca en la historia argentina, aquel acto del 9 de diciembre del 2015, ¿no? Con esto quiero decir que esto también hay que valorarlo, lo que dejó, lo que metaboliza, y esto hay que verlo en el devenir de lo que va a ir sucediendo en la sociedad argentina. Vamos a descubrir si realmente estos 12 años hicieron marca y metabolizan en la vida social popular argentina o no. No hay garantías, nunca hay garantías. Yo tengo la impresión de que sí, que hay huellas y que hay memoria y que hay un sector importante de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, que tiene dentro suyo lo generado a lo largo de estos 12 años. Bien, muchas gracias, Ricardo, por habernos permitido esta entrevista para el Centro de Producciones Audiovisuales de la Universidad. Gracias.